Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Si hay alguna teoría económica que haya ganado fuerza en los últimos años, esta es, sin duda, la teoría monetaria moderna. Considerada una extravagancia hace apenas una década, el desastre de la crisis financiera del año 2008 y las políticas aplicadas desde entonces en el mundo occidental han ido otorgando cierta base y protagonismo a los postulados de esta teoría, que, cada vez más, ocupa un lugar en el debate académico y político. En el episodio de hoy trataremos de comprender su origen, su contenido y sus flaquezas. Comenzamos. Por extraño que pueda parecer, la idea incipiente de lo que actualmente conocemos como teoría monetaria moderna apareció durante una operación financiera en los años 90. En aquel entonces, los países de Europa Occidental se encontraban formando parte del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, o ERM, un acuerdo entre los distintos estados que iban a formar parte del euro para mantener la cotización de sus divisas dentro de unas determinadas bandas de fluctuación con respecto al marco alemán, la moneda más estable de Europa. El objetivo del ERM era reducir y controlar la volatilidad del mercado de divisas en vista a una inminente puesta en marcha del proyecto de moneda única. Aunque su intención era buena y el diseño correcto, no todos los futuros miembros del euro se sintieron igual de cómodos bajo las rigideces exigidas por el mecanismo. De entre los participantes originarios, el país que mayores dificultades tuvo para adaptarse fue, naturalmente, Italia. Desde la Segunda Guerra Mundial, Italia había seguido una estrategia de crecimiento bastante sencilla. Aprovechando su enorme capacidad industrial, especialmente en el norte del país, Italia enfocaba su política económica en la exportación de bienes a Francia y Alemania. Para ello, empleaba un mecanismo muy directo, la devaluación de la lira, que permitía que sus productos fueran siempre más competitivos que los de sus vecinos europeos, garantizando así la continuidad de la industria italiana. Esta política de devaluación controlada iba acompañada de una pobre disciplina fiscal, caracterizada especialmente por un exceso de gasto público, responsable, en última instancia, de que la inflación en Italia fuera siempre estructuralmente superior a la media europea. Los desajustes presupuestarios fueron particularmente visibles durante la década de los 80, cuando la deuda expresada en porcentaje sobre el PIB pasó de algo más del 50% a comienzos de la década hasta casi el 100% en 1990. En paralelo a este notable incremento de la deuda pública, la economía italiana comenzó a estancarse a finales de los años 80, y entró en la década de los 90 con evidentes signos de debilidad. Esta ralentización del crecimiento, sumada a la alta inflación y a la mala situación presupuestaria, provocó una fuga de capitales que comenzó a ejercer presión a la baja sobre la lira italiana. Hacia finales de 1991, la presión fue demasiada, e Italia se vio forzada a abandonar el mecanismo europeo de tipos de cambio, al no poder mantener su moneda dentro de las bandas de cotización establecidas. Inmediatamente después, a mediados de 1992, devaluó nuevamente la divisa y, tras un pequeño periodo de prueba, fue readmitida en el mecanismo de tipos de cambio con una perspectiva mucho más estable. En este breve paréntesis de la salida de Italia del ERM tuvo lugar la historia protagonizada por el padre de la teoría monetaria moderna, Warren Mosler. Mosler trabajaba en el Illinois Income Investors, un fondo de cobertura que él mismo había fundado algunos años antes con el objetivo de explotar oportunidades de inversión en el mercado de renta fija. Mosler llevaba tiempo siguiendo el caso italiano y tras la salida del país del mecanismo de tipos de cambio vio una oportunidad. A comienzos de 1992, el tipo de interés al que los bancos italianos prestaban rondaba el 10%,
un tipo que hoy en día nos resulta extremadamente alto, pero que era habitual en aquellos tiempos. Al mismo tiempo, el tipo de interés ofrecido por los bonos gubernamentales italianos a corto plazo estaba cerca del 12%. La explicación de este diferencial era sencilla. Tras algunos años de pobre crecimiento económico, la salida del país del ERM y una deuda pública por encima del 100%, los mercados daban por hecho que Italia impagaría algunas de sus obligaciones a corto plazo ante la incapacidad de conseguir fondos para hacer frente a estas. En consecuencia, estas obligaciones ofrecían un tipo de interés especialmente atractivo para quienes se atrevieran a adquirirlas. El Illinois Income Investors vio en esta situación una oportunidad de conseguir beneficios fáciles mediante lo que en el sector financiero se denomina carry trade. El fondo de Mosler iría a un banco italiano, pediría prestado en liras al 10% de interés, utilizaría el dinero de ese préstamo para comprar bonos también en liras que ofrecían un 12% de interés y tan solo tendría que esperar al vencimiento de dichos bonos para conseguir un 2% de beneficio sin ninguna complejidad. Naturalmente, la operación no estaba exenta de riesgo. Las probabilidades de que esos bonos al 12% jamás fuesen pagados o al menos una parte de ellos no lo fuera no eran despreciables. Sin embargo, para Mosler esta opción estaba completamente descartada. ¿Por qué? En primer lugar, porque los bonos estaban denominados en liras italianas y, en segundo lugar, porque desde la salida del ERM la lira italiana solo dependía de la voluntad del Estado italiano. Por tanto, llegado el vencimiento de los bonos, Italia siempre podría sencillamente imprimir más liras y con ellas pagar a los inversores la deuda contraída sin mayor problema. Con plena fe en esta teoría, el fondo comenzó a acumular bonos italianos rápidamente, llegando a tener entre 5 y 10 billones de dólares invertidos en estos activos, y convirtiéndose así en el mayor tenedor de deuda italiana del mundo fuera de las fronteras de Italia. Pese a lo arriesgado de la apuesta, la suerte estuvo del lado de Mosler y, tras algunas turbulencias, Italia terminó saliendo ilesa del caos del periodo 1991-1992, repagando toda su deuda con normalidad y dejando en las arcas del Illinois Income Investors un beneficio de en torno a 100 millones de dólares por la operación. But I will say this. The idea that deficits don't matter for countries that can borrow in their own currency, I think is just wrong. I think U.S. debt is fairly high at a level of GDP, and much more importantly than that, it's growing faster than GDP, fairly significantly faster. We're not even close to primary balance, which means, the deficit before interest payments. So we're going to have to either spend less or raise more revenue. In addition, to the extent people are talking about using the Fed as a sort of, our role is not to provide support for particular policies, it is to, and that's central banks everywhere. A partir de la experiencia vivida con el gobierno italiano en 1992, Mosler comenzó a dar cuerpo a una nueva teoría económica, que es la que hoy conocemos como teoría monetaria moderna. De forma general, la economía convencional establece que todos los agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado, se enfrentan a lo que se conoce como restricción presupuestaria. Esto no es más que afirmar que cualquier agente tiene un límite a la cantidad de recursos que puede gastar, límite que viene definido por su nivel de ingresos. En caso de querer gastar más de lo ingresado, un agente no tiene más remedio que pedir prestado. Otra forma de referirnos a la emisión de deuda. Sin embargo, este pedir prestado no es un recurso infinito. Según un agente se va endeudando, su calidad crediticia va disminuyendo, ya que cada vez una mayor parte de sus ingresos tiene que destinarse al pago de la deuda contraída, limitando su capacidad de gasto en otros ámbitos más productivos. En el caso extremo, el agente terminará colapsando bajo una montaña de deuda y tendrá que declararse en bancarrota, poniendo así fin al ciclo de endeudamiento. La teoría monetaria moderna arremete con fuerza contra este planteamiento a partir de una sencilla premisa. Este razonamiento puede ser cierto para familias y empresas, pero no para el Estado,
ya que éste tiene un poder muy particular. Ese poder no es otro que la capacidad para imprimir moneda. A diferencia del resto de agentes económicos, el Estado no necesita tener ingresos para gastar. Debido a su potestad para literalmente crear billetes, puede gastar de forma proactiva, inyectando dinero en la economía y recuperándolo posteriormente vía impuestos pagados por familias y empresas. En última instancia, ni siquiera necesita emitir deuda, ya que no necesita que ningún inversor le preste dinero cuando simplemente puede crearlo a voluntad. ¿Y qué puede hacer un Estado que no tiene restricción presupuestaria? De acuerdo con la teoría monetaria moderna, su objetivo debe ser el de lograr la plena utilización de los factores productivos, un razonamiento basado en el dilema de política económica representado por la curva de Phillips. La curva de Phillips afirma que toda economía debe escoger entre dos equilibrios: una situación de pleno empleo donde la economía crece y las personas trabajan, pero experimentan altos niveles de inflación, o un escenario sin incremento de precios pero con tasas de actividad menores y mayor desempleo. Por norma general, los gobiernos prefieren el escenario de pleno empleo e inflación, aunque no pueden hacer demasiado para que éste ocurra, puesto que el uso de los factores productivos depende del sector privado. Bajo la teoría monetaria moderna, sin embargo, esta restricción desaparece, y al tener el Estado potestad para gastar creando moneda, puede ayudar al sector privado a ocupar a aquellos trabajadores o recursos que éste no puede absorber, manteniéndose constantemente en el equilibrio de pleno empleo. El punto negativo del escenario, la inflación, no es tampoco un gran problema bajo la perspectiva de esta teoría. Dado que el Estado tiene el monopolio absoluto sobre la moneda, puede controlar el incremento del nivel de precios retirando dinero de la circulación vía una subida de impuestos, que devuelve la moneda a las reservas que éste acumula en el Banco Central. En este sentido, la teoría monetaria moderna aborda la cuestión de la inflación como parte de la política fiscal, es decir, la que tiene que ver con el gasto y los impuestos, y no como parte de la política monetaria, que es la que guarda relación con la creación del dinero. ¿No? Un Estado que es capaz de crear su propio dinero y por lo tanto gastarlo en cualquier tipo de cosa que esté a la venta en ese dinero, ¿no? Si hay algo a la venta en euros y tú puedes crear euros, pues lo puedes comprar, incluida la fuerza de trabajo. Una persona que quiera trabajar y diga yo trabajo a cambio de euros, un Estado, como puede crear dinero de la nada, y todos los euros en este caso que quisiera, podría contratar a todo el mundo que quisiera y pudiera trabajar. Entonces la concepción, que es la conclusión a la que se llega desde este marco analítico, es: el Estado podría contratar a todo el mundo que quisiera trabajar, otorgándole un salario relativamente decente y unas condiciones de trabajo dignas, y por lo tanto llegar al pleno empleo sin necesidad de que los precios se eleven, ¿no? Conociendo ya las líneas principales de la teoría monetaria moderna, es momento de preguntarse cómo de realistas son sus postulados. ¿Se han puesto en práctica en algún lugar? ¿Es cierto que podemos alcanzar el pleno empleo creando dinero sin preocuparnos por ninguna consecuencia negativa? Lo primero que debemos comprender es que el marco de aplicación de la teoría no es tan amplio como podría parecer. Hoy en día existen muchos estados que no controlan su propia moneda y por tanto quedan fuera de la cobertura de los principios de la teoría monetaria moderna. Entre estos se cuentan los estados que no tienen una moneda propia, como es el caso de España, que utiliza el euro y no tiene capacidad de decisión autónoma sobre este, o los estados que tienen una moneda propia pero su cotización está vinculada a la de otra moneda, y por tanto su cantidad no puede modificarse arbitrariamente, como sucede con Dinamarca o con Hong Kong. Mención aparte merecen muchos estados del sur global que, aunque tienen una moneda propia sobre la que ejercen un completo monopolio, tienen gran parte de su deuda ya emitida en divisas fuertes como el dólar o el euro que quedan fuera de su ámbito de decisión. Excepciones al margen, la crítica principal a la que se enfrenta la teoría es que su puesta en práctica irremediablemente generará inflación, y que dicha inflación no va a poder controlarse mediante la política fiscal como ésta defiende.
Durante años, sus partidarios han desestimado esta crítica, citando un experimento real más o menos parecido a los postulados de la teoría monetaria moderna, que no es otro que la política postcrisis en Estados Unidos, que durante el periodo 2008-2021 vio multiplicarse por 6 la base monetaria, alcanzó el mínimo histórico de desempleo y al mismo tiempo no experimentó signos visibles de inflación pese a todas las predicciones apocalípticas. No obstante, esta defensa es engañosa. Si bien los precios de los bienes de la cesta de la compra, que es lo que captura propiamente el índice de precios al consumo que utilizamos como medida de la inflación, no subieron de forma reseñable, multitud de otros bienes como propiedades inmobiliarias, acciones, bonos e incluso los anecdóticos NFTs se dispararon hasta alcanzar los precios más altos desde que se tienen registros. Además, aunque se hizo esperar, la inflación tradicional ocasionada por el descontrol monetario del periodo terminó manifestándose. En 2022, el crecimiento de los índices de precios de casi todos los países occidentales se disparó hasta niveles no vistos desde los años 80 del pasado siglo, y ningún gobierno optó por sencillamente subir los impuestos para hacer frente a estas subidas. De la misma forma, existen precedentes históricos recientes que cuestionan la veracidad de la afirmación de que un Estado con moneda propia jamás impagará deuda emitida en esa misma moneda. Sin ir más lejos, en 1998, Rusia se mostró incapaz de hacer frente al pago de sus obligaciones denominadas en rublos, pese a tener, teóricamente, la capacidad de imprimir rublos según quisiera. Esta bancarrota tuvo lugar precisamente tras algo más de un lustro con datos de inflación de 3 cifras que habían destruido al completo el poder adquisitivo de la divisa. Y, como ya hemos visto en algún otro episodio, tuvo enormes consecuencias tanto para la propia economía rusa como para la economía global. La teoría monetaria moderna está de moda. Tras algo más de una década de tipos de interés negativos e inyecciones de cantidades ingentes de liquidez por parte de los bancos centrales, el tabú de la impresora de billetes ha desaparecido. Esto ha llevado a economistas y representantes políticos, fundamentalmente de la mitad izquierda del tablero ideológico y encabezados por la representante demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, a comenzar a emplear los principios de la teoría monetaria moderna en sus razonamientos y propuestas políticas. El actual episodio de alta inflación no ha sido el fin de la teoría monetaria moderna como muchos predecían. El convulso entorno geopolítico de estos últimos 2 años ha contribuido a disociar en la mente de los ciudadanos la política monetaria ultraexpansiva llevada a cabo desde 2008 y la rápida subida de precios de los últimos 2 años, pasando poca o nula factura a la popularidad de la teoría. Formando ya parte del debate público, no cabe duda de que continuaremos escuchando hablar de ella durante un largo tiempo y, de un modo u otro, formará parte de la historia del pensamiento económico del siglo XXI.